Y a mí no me da pena decirlo. A mí me gusta la política, me parece que es el arte más bonito de servir a las personas. Es mucho más fácil ser la persona crítica desde el teléfono, desde la red social, desde la calle, a ser la persona que empieza a ver, venga, cómo funciona eso. El entorno de las personas crea su ideal político. Entonces muchos jóvenes se sesgan y no ven más allá de lo que su entorno les permite ver. Cuando uno tiene esa función de liderazgo, es porque al final uno siente que no tiene ese temor escénico, ni tiene ese temor de poner el nombre y decir yo quiero liderar, yo quiero participar. Se necesita tener personalidad para eso. El no es el principio. Cuando ustedes les digan no, están arrancando. Y cada vez que se le cierra una puerta, se le abre una ventana. Y métase por la ventana, y la ventana es chiquita, pues busque cómo abrirla. Rafa, bienvenido a esta segunda temporada de estos podcasts de Dreamers and Makers. Qué gusto que estés acá. No, para mí es un gusto, Hassan. Gracias a la Fundación por esta invitación y acá vamos a estar charlando bien sabroso. Bueno, yo siempre pregunto lo mismo y es ¿cómo terminaste tú acá? ¿Cómo terminaste en Dreamers and Makers? Bueno, vi una convocatoria en Instagram de que vamos a lanzar la primera aceleradora de liderazgos en Colombia. Y yo, aceleradora de liderazgos, ¿qué es esa vaina? Empezando, ¿qué es esa vaina? ¿Eso cómo se mastica? Lo primero que hice fue buscar en internet aceleradora de liderazgos. Y no, lo primero que aparecía era incubadora, semillero, pero una aceleradora. Y yo digo, bueno, pues hagámosla a ver qué tal, cómo nos va. Vi los términos y condiciones, empecé a leer, ¿no? Que va a haber una primera fase, una segunda fase, una tercera fase. Y yo, bueno, pues inscribámonos. Miremos a ver. Sí, Pero fue una iniciativa que la viste tú en las redes sociales y de ahí partió. ahí partió y yo siempre miro la iniciativa y comparto. Y pues si alguien más se anima, pues que se anime. Entonces empecé a compartir, me inscribí, hice mi video, Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y yo, bueno, en esta vez no se pudo. Empecé a ver en Instagram que empezaron a algunas personas cercanas. Ay, fui admitido como Dreamer and Maker en la primera. Y yo, bueno. ¿Y tú pendiente? Sí, yo, bueno, pues tal vez esta no sea mi ocasión, será la Claro. próxima, pues la siguiente me escribo. Cuando ya me llegó en mi correo que ha sido admitido, te esperamos y yo, bueno, te conectas a la primera clase, me empecé a conectar. Bueno, pero tú llevas ya un montón de tiempo de tu vida, hombre joven, 23 años. 24, acabo de cumplir 24 este año. 24 años, imagínate. Y ya llevas una etapa de tu vida donde has entendido y tienes esa chispa y esa voluntad de trabajo social, de comunitario, pero además eres un hombre de región. O sea, cómo es nacer y vivir, digamos, en el Meta, haber nacido en Villavicencio, tú estás en Restrepo? Sí. ¿Cómo ha sido esa parte de tu vida? Bueno, pues orgullosamente puedo decirlo que vengo del departamento más hermoso de Colombia. Uy, la verdad es una belleza. El departamento, y si no me creen las personas que están viendo, escriban en internet, ¿cuál es el río más hermoso del mundo? Les va a salir Caño Cristales. Sí. Igual, cordialmente invitada a que conozcan Caño Cristales, abrimos temporada ya después de mitad de año. Entonces, nacer en el departamento del Meta, un departamento que es muy multicultural, que tiene una gastronomía increíble, una cultura, mucha tradición, Territorio enorme. un territorio enorme, encantador, y pues nacer en yo nací en Villavicencio, pero en 2012 mis papás nos mudamos a Restrepo, que es la capital salinera del departamento del Meta, aunque ya no produzcan sal. Pero bueno, así se llama. ¿Cuál es la distancia entre Restrepo y Villavicencio? 15 kilómetros. Son al lado. Súper cerca. Ni cerca. Y en Restrepo es un municipio muy tranquilo, muy bonito, que es los mejores amasijos del departamento, el pan de arroz, los envueltos, bueno, todo eso. Y allí en Restrepo, pues desde un principio siempre como que el tema de empezar a liderar, como empezar a asumir una responsabilidad, siempre empezó a nacer. Entonces en el ¿Y eso viene de tu familia o viene de ti? Eso es algo muy curioso. Por parte de mi mamá tengo familiares que han sido concejales, candidatos y ¿Han demás. estado en la política? Han estado en política, pero mi mamá es la mujer más apolítica que existe. Mi papá es un hombre que la política ni ¿Y le le va va ni ni le le viene? va. Sí, él escucha mucho radio, él escucha radio, él lee, él investiga, él está al día de lo que está pasando, pero él no se involucra. Y pues yo tengo una hermana menor, y mi hermana menor, pues lo mismo, como mis papás vienen de esa tradición, pues ella, pues... Pero tú sí tienes esa vena. Exacto, entonces, pero esa vena empieza a nacer porque empezó como a lidiar como algunas cosas en el colegio, horas de teatro, que los grupos vamos a exponer, entonces, ¿quién va a liderar? No, que lidere usted, y yo, bueno, listo, hágale. Y pues a mí
trato de que no me dé pena las cosas, trato de ser muy suelto, muy relajado, Ujú. así como soy. Mm. Empiezo a empezar a interactuar con los profes, una cosa, y pues ese respaldo siempre lo he tenido desde mi mamá. Mi mamá siempre me ha Claro. dado mucha libertad en lo que hago. Pero se necesita también tener una confianza enorme. O sea, cuando uno Claro. tiene esa función de liderazgo, es porque al final uno siente que no tiene ese temor escénico, ni tiene ese temor de poner el nombre y decir yo quiero liderar, yo quiero participar. Se necesita tener personalidad para eso. Sí, 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 y también eso va mucho en el entorno. Yo creo que los liderazgos muchas veces nos hacemos la cuestión del el líder nace o se hace. Yo creo que se hace en el camino. Claro. Todos tenemos el potencial para ser buenos líderes y demás, pero digamos que yo tuve el apoyo de mi mamá. Mi mamá siempre me dio mucha libertad, como que mamá, voy a hacer esta cosa. Ah, bueno, hágale, 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 hágale. Nunca me dijo no. Por ejemplo, Buenísimo. hasta en el cabello. Una vez yo me hice tribales en el momento cuando estaba Bad Bunny de moda, como en el 2015, que el man se rayaba la Y te cabeza. dijo, dale. Dijo, es su problema, es su cabeza, no la mía. Y yo, Sí, bueno, porque hay entornos donde le pueden decir a uno, aquí no, en esta aquí casa, no. No, mi olvídese. mamá fue muy libre y entonces, digamos que ella, a pesar de que no le gustaban muchas de las cosas que hacía, siempre me dio esa libertad, esa tranquilidad y esa confianza. Y empecé en un proyecto llamado Campamentos Juveniles. Es un programa muy bonito que está en toda Colombia. Y algo muy curioso, esto es una anécdota que siempre que es muy chistosa. Yo lideraba el programa, era como el coordinador de mi grupo. Éramos pelados de 14, 15 años, 16 años. Ujú, Y tenía dos amigos que eran primos, Kevin y Mario. ujú. Y entonces una vez que me dijo, venga, Rafa, lo que pasa es que mi mamá no me va a ir al campamento si usted no va a hablar con ella. Y, Y la- allá fuiste. y yo llegué allá y yo, buenas, ¿cómo está mi señora? Yo soy Rafael. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 15, pero Kevin tiene 17. Es decir, usted va a ser el responsable de mi hijo. Y yo, sí, señora. Y se lo va a llevar a acampar 3 días. Yo, sí, señora. Mejor Fuera del departamento. Yo, sí, señora. no, no. Señora, en- tiene que confiar en mí. Pero se necesita mucha confianza en sí mismo también para jugar ese papel, ese rol. Y al final la señora dijo, adelante, lléveselo. Sí, ella como, bueno, ya lo conozco. Bueno, vayan, vayan. Y así me pasó muchas veces desde pequeño. Empecé campamentos, una cosa, empecé a asistir a reuniones, ta, ta, ta. Entonces siempre me miran como el más niño, el peladito, el chico, el chiquitín. Claro. Y ya luego empecé a estar en las plataformas municipales de juventud, Ujú. plataforma departamental, y tuve la fortuna de ser plataforma nacional por mi departamento. Claro. Eso me llena de mucho orgullo. También estuve acompañando al ICF en el Comité Asesor de Juventud, donde acompañamos todo el proceso de cuando fue el Pacto Colonial por las Juventudes. ICF sacó como varias estrategias, Ujú. la jugada, sacúdete, y nosotros éramos que asesorábamos todo eso en los territorios. Siempre con esa vena, ahí se necesita también no solo tener ese ADN, sino también una visualización a futuro. O sea, tú te ves haciendo política Claro, y a mí no me da pena decirlo. A mí me gusta la política, me parece que es el arte más bonito de servir a las personas. Yo creo que ¿Dónde es te...? un camino arriesgado, Ujú, que es muy criticado, que tal vez es menospreciado, pero no, yo creo que hay que asumir responsabilidades. ujú, Y yo desde muy temprano entendí que si yo no asumo la responsabilidad de mi país, de mi territorio, de mi barrio, de mi zona, pues nunca voy a ver las transformaciones. Yo no creo en la palabra cambio, yo creo en la palabra transformación. ujú, Yo creo en la equidad, yo creo que debemos impulsarnos entre todos. ujú. Y aparte de eso, tengo como una mentalidad, un estilo de vida, un pensamiento, y es que lo único que nos diferencia a las personas en el mundo en general no es ni la religión, ni el credo, ni el idioma. Ujú. Es la forma en la que actuamos con las personas. Claro. Todos somos humanos y todos somos habitantes de este planeta. Ujú. Y al ser habitante, ciudadano, colombiano, pues debo asumir esa responsabilidad, debo ser orgulloso colombiano para donde vaya, y donde voy siempre digo, bienvenidos al departamento del Meta. ¿Qué Y plan mañana, quieren ¿y hacer? qué te gustaría más? ¿Estar en el Congreso representando tu departamento? ¿Ser gobernador del departamento? O Yo quiero ser gobernador de mi departamento. Yo tengo una visión de departamento. sea, tienes la meta trazada. Sí, ya con mis amigos desde un principio, yo voy a ser gobernador. Yo, hágale. Y varias personas, yo, a la que le digo, yo voy a ser gobernador, y si se hacen las cosas, senador, Claro. representante, diputado, mejor dicho, desde donde pueda servir y tratar de hacer las cosas bien. ¿Tú no crees que eso se puede cambiar? Es decir, hay sociedades donde la corrupción realmente es cero. ¿Que eso se pueda cambiar en Colombia? ¿Que debería ser el ideal? Claro, pues es una, ¿cómo es que llama? Como una epifanía, como ¿Una utopía? una utopía. Es una utopía decir que vamos a acabar con la corrupción. No, hay que empezar a disminuir las cosas, hay que empezar. Y para eso mismo empieza la responsabilidad que tenemos. Venga, Ujú. si yo conozco un programa, pues lo mínimo es contar a las pelados que hay un programa en los que pueden Claro. participar.
que si yo veo un problema en mi comunidad, pues lo mínimo es acompañar mi comunidad y ver de qué forma solucionamos los problemas. Y siempre desde el diálogo. En Colombia debemos crear la cultura del diálogo. Aquí no, aquí nos gusta gritar. Y vemos que el político que más grita Y a es ver, el que más le y ponen peor cuidado. incluso, aquí se matan los contradictores. Aquí se matan y eso es triste, es lamentable. Yo hace un tiempo, hace como 15 días, más, hace como un mes y medio estaba dando una charla, capacitaron a los pelados que quieren ser candidatos a los consejos de juventud. Entonces yo, dentro de mis charlas, yo siempre cuento desde dónde arrancó la incidencia de los jóvenes, más o menos en Colombia. Yo le decía, por ejemplo, Policarpa Zabarreta era súper joven y era mujer. Sí. Por allá en 1901, 5, hubo un presidente que subió y que los jóvenes se movilizaron, yo les cuento todo el proceso. Entonces les digo, acá debemos empezar a dialogar y construir entre las diferentes partes. Yo creo que todos tenemos algo en común y es que queremos ver nuestro país bonito, sin importar si es de izquierda o es de derecha. Hay que empezar a pensarnos en ver a nuestro país mejor Y de en lo la que está. política en Colombia, ¿a quién admiras? ¿Hay alguien que tú admires? Que tú digas, ¿hay alguna figura que tú digas, oiga, o departamental, o... Bueno, desde el pasado, por ejemplo, de los presidentes pasados, López Ujú. Pumarejo me parece que fue un presidente que sentó unas bases interesantes, liberales. Me siento un poco más inclinado hacia las ideas liberales. Liberales? Es algo ya personal. Me Sí, claro. gusta Luis Carlos Galán. Pero transformación social. Ahí Sí, hay me mucho parece contenido social. Luis Carlos Galán me parece que es uno de como de las personas a seguir, como Ujú. mirar el hombre. El hombre, la gente lo recuerda por discursos que el man hacía, Sí, pero sí, el sí. man era un hombre que dialogaba mucho. Ujú. Antes de llegar a conocer esos discursos donde él hablaba todo fuerte, así, hablaba de los campesinos, una cosa a la otra, el man era muy de diálogo. El man era sentarse en un butaco, escuchar a las personas, y eso nos hace falta a las personas, escucharnos, El diálogo. el Sí, diálogo. sin duda. Y sobre todo más cuando se está hablando en un país donde la violencia, desafortunadamente, lo que ha llevado es a asesinar al contradictor porque no existe ni siquiera la posibilidad de sentarse a dialogar. Y la gente no se quiere escuchar. Sí, y lastimosamente vemos que las personas aprovechan esos espacios, las tragedias, para hacer campaña. Entonces eso es más indignante aún. Entonces yo lo que siempre he considerado y lo que debemos empezar es hablemos entre nosotros, empecemos a buscar con las personas que realmente quieren Ujú. construir, porque usted no puede obligar a las personas a que se sienten. No, Claro. eso, si es obligado, si vemos la Constitución del 91, fue que se sentaron conservadores, liberales, todos se sentaron en un solo acuerdo y decidieron dialogar. Claro. Ver a Gómez Hurtado, Sí. que era un Álvaro Gómez. hombre conservador, Sí. pero era un conservador progresista, porque el Claro. hombre hablaba, por Serpa, ejemplo, varios, sí. el hombre hablaba de la separación de los matrimonios, Ujú. el man hablaba diferentes cosas, entonces era ver que Serpa, ellos, todas estas personas se sentaron a pesar de todas sus diferencias, y yo creo que debemos empezar a hacer eso, pero para llegar hasta allá, debemos empezar por lo esencial, es Ujú. decir, nuestra comunidad, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros amigos. Si con nosotros no hacemos el ejercicio, las personas que tenemos alrededor, que podemos impactar, pues no estamos en nada. Tú estás metido y digamos eso es una parte que tú cuentas muy bien en el tema de los jóvenes, de la participación política, pero también estás metido en la publicidad. O sea, También ¿cómo es eso? ¿Te gusta el mundo digital? O sea, ¿te gustan los medios? ¿Te gustan pasa, los podcasts, las entrevistas, la radio? a mí me encantan los podcasts, yo los conocí en pandemia, a Ujú. mí me gustaba mucho escuchar el locutorio, a Es muy Pinilla, bueno, Pinilla, Alex Pinilla, y ya me tipazo parece, además. y ahí escuchándolo, ahí Trabajamos entonces juntos un conocí. tiempo y te puedo decir que es un periodista, además es una gran persona. No, y la voz, yo empecé a escuchar los podcasts del hombre y me parecían interesantes. Cada entrevista, un invitado diferente, Ujú. diferentes sectores. Luego, entonces, una vez, por ejemplo, entrevistó a Alejandro Marín, Ujú. al director de la X. Sí, sí, sí. Entonces empecé a escuchar a Alejandro Marín Claro. y a mí me gusta a mí me Dos fascina la super voces música. además, y además que sabe mucho de música. A mí me Mucho. gusta mucho la música Mm. y me gusta conocer la historia de la música. Claro. Entonces, cuando empecé a escuchar a Ana Marín y yo, bueno, pues, y así, pues, entonces los podcasts, me encanta el podcast, me parece que es una forma muy chévere. Hiciste radio, ¿no? Yo hice radio, tuve un programa radial en el 2020 y 2021. ¿Y qué tal fue esa etapa? Fue algo muy parchado, muy cómico, porque yo acababa de salir del colegio, me acabo de graduar de enfermería, Ujú. entra la pandemia, todos encerrados, y yo, bueno, ¿y ahora ¿Qué hacemos? qué hacemos? Y un amigo tenía un noticiero Ujú. virtual en Facebook, me dice, no, vamos a hacer un magazine que va a ser transmitido por radio.
se llama Notireporteros. Notireporteros. Y ahí te metiste. Y ahí entré yo, empezaba a hablar de deporte, de música, de lanzamientos, y luego el director de la emisora, Bacán Estéreo 94.8 FM, me dice, Chino, usted tiene un concepto bacano. Y yo, bueno, gracias. Tienes todo el potencial para estar metido en los medios. Entonces yo le dije, venga, don José, un día, ¿qué posibilidad de que usted me dé un espacio? Y dice, usted sabe que la radio es comunitaria, pero hay que dar un aporte. Claro. Y yo, o sea, pero yo sin plata, y le digo, José, pues que yo ando quebrado. Claro. Y el man me dice, no, fresco, ¿sabe qué? Hágale, arranque, le doy de 2 a 4 y O sea, te entregó una franja de la parrilla y empieza a desarrollar. hágale. Y yo, bueno, listo. Ahora, ¿qué me invento? Claro. Sí, listo, me dieron el espacio y durante mucho tiempo escuché los 40, la W, la X. De ahí te inspirabas para hacer tu trabajo. Entonces yo dije, bueno, pues hagámonos algo. Primero el nombre, que es lo que uno más cabeza, ¿cómo le voy a poner? Claro. Entonces me reuní con mis amigos de confianza. Dije, oiga, hay un espacio en la radio, ¿quién se anima? Yo, bueno, listo, hágale. Pues somos un combo de amigos, pongámosle el combo, sí, el combo, quedó el combo. Porque somos un combo de amigos, Y el nombre está muy bueno. Es un nombre además muy bueno, muy llamativo. era el combo y en el combo pues empezamos, hablábamos de música, de estrenos y empezamos a tener invitados vía Zoom. Entonces invitamos a Alquilados, Claro. a Don Teto, a Piti Zion, actores, Carol López, diferentes personas empezaron y era un programa de una emisora tan pequeña, pero empezamos a ver que teníamos muy buena acogida por pelados. Y empieza a tener potencial porque además eso empieza a crecer. Lo comunitario empieza a crecer y tiene canales de difusión. Y Claro. hoy en día en el mundo digital sí que se puede diversificar aún más. Y tuvimos el proyecto como 2 años más o menos y creamos unas páginas en Facebook y en Instagram y a hoy todavía conservamos casi 3.000 seguidores, 2.000 y punta, casi 3.000 seguidores y vemos que nuestro público era de Villavicencio, la emisora estaba en Restrepo. Increíble, pero la gente Entonces era- escuchaba en Villavicencio. Exacto, la emisora, si la gente del pueblo no nos escuchaba. Seguramente estaban en otra cosa. Sí, no, nosotros decíamos, bueno, pues que 2 a 4, ¿quién va a escuchar radio? Pero era muy cómico porque las personas decían, oye, yo lo escuché en radio y yo, sí. Y eso Y empieza a tener un voz a voz y eso empieza a crecer. Cuéntame un poco de esta parte de tu vida, que ya hablamos un poco de esa parte de la publicidad, del tema de los medios, de la política, pero ¿qué es el proyecto Juventud Pro? desde hace mucho tiempo hemos venido, no puedo decir que soy solo, siempre he tenido personas que han estado al lado mío, personas que tenemos el mismo pensamiento de que debemos empezar a capacitar a las personas. Cuando fui presidente de la Plataforma Municipal de Juventudes, eh, una vez nos sentamos con los que eran integrantes de la plataforma y les dije, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos la plataforma, estamos haciendo nuestras acciones, busquémonos un diplomado en políticas públicas para que la gente conozca qué es eso, porque iban a empezar a formular la política pública del Departamento de Juventud y pues Claro. uno no sabía que era una política pública, pues. Claro. Entonces fuimos, tocamos la puerta con la SAP listo, yo les doy la capacitación, garantíceme mínimo 50 firmes que se gradúen. Nosotros, claro, conseguimos, hicimos una convocatoria de 200 pelados, se graduaron como 40 y yo, bueno, el caso fue que empezamos ahí, empezamos a buscar capacitaciones, charlas, una cosa, foros, luego hicimos un diplomado con la Universidad de Los Llanos. Oye, pero has tenido una iniciativa en eso siempre muy grande. Eso, Sí. eso es, De participar, de que las personas aprendan. y de moverse. Exacto, porque yo considero que cuando uno se va, cuando uno se muere, uno no se lleva nada material, uno no se lleva nada de conocimiento. Entonces el conocimiento hay que compartirlo. Claro. Entonces yo trato de todo lo que hago, compartirlo, hablar, interactuar. ¿Y cómo ha sido esa combinación de esos factores, digamos, con Dreamers and Makers? O sea, porque esto también es, yo lo veo y al ver la cantidad de jóvenes, de convocatoria, esto se convierte en un canal de interacción enorme. Claro, ¿no? Y para allá voy. Entonces durante mucho tiempo hacíamos las cosas, pero nunca le habíamos puesto un nombre. Claro. Nunca le puse un nombre como que hacíamos la capacitación, la charla, los foros, conversatorios, una cosa, pero nunca le tenemos un nombre. Siempre buscamos un nombre distinto para cada actividad. Cuando entro al programa y empiezo a recibir las clases, las mentorías, y cuando paso a la segunda fase, que fue primero una gran emoción porque jamás me pensé, eran 500 pelados que se postularon, eran 150, de esos 150, 125, y quedar dentro de los 25,
Claro. Eso fue una emoción grandísima y yo no me la creía y yo, venga, es porque hay algo en mí, hay algún potencial. Claro. Entonces empecemos a dar una estructura. Y entonces en Dreamers, con las mentorías que teníamos, venga, ustedes hacen las actividades y cómo se financian. Claro. Y yo, no, pues, tocando, pues, autogestión. Claro. Pero nunca en mi vida me había sentado a hacer un plan de negocios. ¿Cuánto me va a costar hacer una actividad? Claro. Porque normalmente yo hacía las cosas y sacaba de mi bolsillo y con los que estábamos O sacábamos. sea, lo que estabas haciendo era absolutamente empírico, era es decir, tú mismo con tu conocimiento, sin tener ningún tipo de otro bagaje de información disponible, estabas financiando el proyecto tú solo. Los proyectos que hacíamos eran de autofinanciación. Claro. Entonces, cuando ya empezamos a revisar, venga, hagan un plan económico, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué tan rentable es seguir haciendo esto a lo largo de los años? Claro. ¿Por qué hacerlo? ¿Cuál es la motivación de seguir apostándole a eso? Entonces, en Dreamers, cuando estamos en la segunda fase, uno empieza a cranearse, venga, ¿esto tiene futuro? Sí, tiene futuro. Es un proyecto, se puede ser rentable. Hay que aprender a hacer un pitch, hay que aprender a vender la idea. Claro. Entonces, todo eso lo empezamos a hacer con la fundación. Y ahí nace como la idea, bueno, ¿qué nombre le voy a poner? Claro. Ya tengo como la estructura del programa, ya empecé a hacer los desafíos, todo. ¿Qué nombre le pongo? Y recordé que por allá en el 2022 yo trabajaba con la gobernación del departamento del Meta y yo era el encargado de una estrategia que lanzamos que le puse el nombre, era Juventud Pro. Claro. Juventud protagonista, propositiva y productiva. Y dije, Tenía no, pues sentido. ese quedó porque ¿Y ese ahí nombre quedó? no es institucional. Pongámosle de Juventud Pro. Y ese fue el nombre que le dejamos en adelante. Y con Juventud Pro, pues es eso: buscar que la juventud sea más propositiva, más protagonista y más productiva. Este país es un país de muchos contrastes y hay muchas realidades para los jóvenes, más si se está en una ciudad capital como Bogotá o en una ciudad intermedia o en un municipio o en un departamento como el tuyo, en el Meta, o si alguien está en La Guajira o está en Nariño, son realidades distintas. Y por supuesto, uno cuando ve la complejidad de todo esto, ¿tú cómo ves a los jóvenes? ¿Cómo sientes a los jóvenes en Colombia? Yo siento que los jóvenes están pasando por varias etapas, y yo creo, algo, hace un tiempo había leído, se me escapa en este nombre el autor del libro y cómo sale del libro, pero decía que el entorno de las personas crea su ideal político. Ujú. Entonces muchos jóvenes se sesgan y no ven más allá de lo que su entorno les permite ver, Ok. les deja ver. Entonces yo siento que los jóvenes están pasando por un momento en donde algunos han empezado ya a despertar, como a leer más, a investigar más, a ser más inquietos. Ujú. Yo creo que los jóvenes están siendo más disruptivos, Ujú. pero a la vez están siendo más constructivos. Ya hemos pasado por mucho: estallido social, Ujú. consejos de juventud, Ujú. marchas, una cosa, la otra. Y ya esos mismos jóvenes que en su momento han estado marchando y demás, han empezado a conocer también cómo funciona la institucionalidad, Claro, porque eso es otra cosa. Yo cuando entré a la gobernación, yo venía de estar en plataforma, pararme en la raya, cantar de la tabla al gerente de la gobernación, al que sea, claro. y la que me llama es una amiga que era secretaria social, me dice, venga, ya todo lo que usted ha hecho, ahora hágalo acá. Venga y conoce cómo es trabajar con la institución. Mire la película desde otra lente y mírela desde adentro también. Exacto, me dice, venga y... Y es mucho el cambio? Sí, claro, siempre, porque pues uno piensa que las cosas son de ya para allá. Es No, más fácil reclamar, ser contestatario y otra cosa es mover la rueda. exacto, es mucho más fácil ser la persona crítica Ujú. desde el teléfono, desde la red social, desde la calle, a ser la persona que empieza a ver, venga, ¿cómo funciona eso? Si vamos a hacer un encuentro de jóvenes, ¿de dónde sale la plata? Entonces ahí uno se empieza a ver que hay bancos de proyectos, que de esos bancos es donde nacen las metas que cumplen los planes de desarrollo. Ujú. Ah, pero venga, pero para llegar a un plan de desarrollo hay que hacer unas mesas de participación que se hacen arrancando a gobierno. Pero para hacer esas mesas, cada candidato escribe un programa de gobierno. Claro. Entonces uno empieza a analizar, ya a ver muchas cosas. Uno, venga, listo. El año pasado, entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, nos estuvimos en todas las mesas de participación que habían en municipios, Ujú. en el departamento, dando ideas, porque lo que no queda en el plan de desarrollo, pues simplemente no se puede cumplir. Sí, claro, no está. Entonces, eso mismo Pero, empezamos a pero decir a los... para eso que ustedes hicieron, se necesita ya tener un conocimiento de cómo funciona el Estado.
cómo funciona todo el aparato, porque, y creo que haces muy bien la referencia. Hay veces que es más fácil simplemente pararse y decir, hay que cambiar eso y cambiar eso, pero no se saben cómo cambiarlo. Y para eso, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues educar. Claro. Eduquemos a las personas, enseñémosles cuáles son sus mecanismos de participación, cómo deben incidir, Ujú, qué es un control social, qué es un control político, ujú. cuál es la diferencia entre el diputado, el concejal, cómo es el organigrama político en Colombia, porque muchas personas a la hora de votar simplemente votan por el que le digan, vote por este, ah, sí, voto por ese. No, y hay muchas personas que tienen una profunda desilusión con lo público, con lo Exacto. electoral, no quieren participar, no creen en la participación, no creen en el valor público, no creen en los gobiernos. Hay una gran frustración frente a si van a la urna o no. Yo me abstengo, yo ni siquiera voy a votar. Hay como un guayabo Ujú, político, por decirlo ujú. así, porque vienen, lo que dicen, vienen, prometen una cosa, la otra, venga, pero es que vienen, prometen, pero usted, qué tanta atención le ha puesto a esa persona? Ujú. Vemos que hay concejales que ya 5, 6, 7, 8 periodos, que son eternos, ¿Sí? y usted sigue votando por esa persona porque un amigo le dijo que votara, usted por lo menos sabe qué hace el Se concejal. vuelven castas políticas. Exacto, entonces uno tiene que empezar a decir a las personas, venga, despertemos, escuchemos, y así como están las personas que no quieren saber nada de política, que es un margen muy grande, están las que miran al político así, como que el man es un dios. Ujú. Y uno no, uno debe ver al político a la par, es que yo voté por usted, es decir, yo soy su jefe. Uno es el jefe del presidente, del Pues es que la ministro, del gente, secretario, del no- alcalde, del gobernador. será porque, digamos, está esa concepción todavía de que no se entiende que quien llega a la política llega es a servir. O sea, ante todo es esa vocación de servicio. Muchas personas tienen desilusión con la política, incluso los jóvenes, porque dicen, Principalmente los jóvenes. es que el que llega a la política llega es a robar y no llega a servir, a construir. Principalmente los jóvenes. Por ejemplo, en el 2021 tuvimos las primeras elecciones de consejos municipales de juventud. Ujú. Fue un hecho histórico. Por primera vez los jóvenes votaban por jóvenes para que los representaran. Sí. Éramos 12 millones de jóvenes habilitados para votar. ¿Cuántos votaron? 1 millón, el 10% de la población. Ujú. Y estábamos cansados de los partidos políticos. ¿Y quiénes se llevan la mayor votación? 500.000 votos fueron para los partidos políticos. Claro. Y los partidos... Pero porque estaban más organizados, ¿no? De pronto, Exacto. exacto. Entonces es donde empezamos a decir, venga, los pelados pedimos participación, pero cuando tenemos la oportunidad, la estamos dejando pasar. Claro, Y eso no puede ser así. claro. Y por eso debemos empezar a asumir esa responsabilidad en el territorio, empezar a enterarnos de qué funciona, qué es un cabildo abierto, cuál es la función de un concejal, qué hace un consejero de juventud. Hay que empezar a Se necesita, o educarnos, sea, mucha preguntarnos. pedagogía, mucha Exacto. pedagogía. Algo muy interesante, y creo, antes de que se me olvide, cuando estuvimos en la fase 3, Ujú. nosotros viajamos a España. Claro. Y en España conocimos estuvimos en el Congreso de los Diputados, conocimos a algunos diputados de Madrid, de España y todo el cuento. Y por esa ¿Y fecha, cómo fue ese viaje? O sea, esa experiencia, ¿cómo fue? eso es de otro mundo. Eso es otro mundo. ¿Alguna vez te habías imaginado Yo vivir nunca esa había salido del experiencia? país, empezando por eso. Entonces yo saqué mi pasaporte por primera vez, llegué a la migración, pum, sello de salida de Colombia. ¡Ah! ¿Cómo así? Además te fui, o sea, a Europa, Exacto, que no es lo mismo. claro. Llegar a un país totalmente distinto, un aeropuerto totalmente distinto al de Colombia, una cultura totalmente distinta, ir por la calle caminando a las 10 de la noche como si nada, la tranquilidad, empezar a ver como ese contraste. Yo decía, venga, esto, Colombia puede llegar a ser mejor que este país. Claro. Empezar a ver, y esa fue una experiencia, yo digo, eso es único. Y empiezas a entender también, a medida que se viaja, se aprende mucho. Y empieza uno a contrastar cosas de allá, cosas de acá. Por ejemplo, lo que nos pasó, la primiparada que nos pasó cuando recién llegamos a Madrid, Ujú. fue que fuimos a pasar la calle y los carros pararon. Nosotros, ¡ah! Qué va. Sorprendidos. ¿Qué es esta maravilla? Es decir, nos están, que pasen, Va primero el peatón. ¿cómo así que pasen? Nosotros, pasemos. Corre en la Gran Vía, que es de esas calles inmensas. Claro. ¿Cómo así? No nos van a estrellar. Claro. Entonces, son cosas tan básicas que eso es cultura ciudadana. Claro. Y la cultura ciudadana, ¿desde dónde nace? Ujú. Desde el barrio, desde la familia, desde el colegio. Y es algo tan básico, pero que es un contraste ver eso. Es decir, Y ese capítulo, como tú lo cuentas, que son cosas muy sencillas, pero que marcan una gran diferencia.
de los compañeros con los que fuiste todos de Dreamers and Makers? Entonces, ¿cómo? Todos del programa. Claro, porque nosotros éramos 25 que pasamos a la segunda fase. Claro. De los 25, 11 fueron a Estados Unidos Ujú, y 14 fuimos a Madrid. ujú. Entonces, y pues cada uno venía de región. Claro. Eh, Y muchos la Turbo primera vez que Antioquia, salían también, claro, primera vez del país. Lo que tú claro. dices. Entonces eran pelados de Turbo Antioquia, Venecia, Cundinamarca, Barranquilla, Restrepo, diferentes zonas y pues casi ninguno es de capital. Claro. Y llegar a una ciudad tan grande, tan inmensa, ver el metro, hay un metro y el metro que una cosa, que la otra tan organizado, Ujú, pues fue un choque muy bacano. claro. Pero bueno, entonces contándole así lo de la diputada, Ujú, cuando nosotros estuvimos en esa época, estaban discutiendo una reforma tributaria que estaban haciendo. ujú. De entrada vimos al presidente Pedro Sánchez a 500 metros. Claro. El man con una caravana de 2 carros. Y ya, eso era ¿Cómo? todo, caminando. Terminaron de discutir y salieron todos los diputados. Unos se fueron para el metro, otros caminando, otros en su propio carro. Y yo, venga. Y de una vez yo le pregunté a la diputada, venga, como que en Cayetana, oye, ¿ustedes pagan sus cosas? Me dice, Claro. sí, claro, es normal. Es que si tú quieres entrar a la política acá, la política aquí no es para enriquecerse. Antes tú Claro. te vas a la quiebra. Servicio. Entonces, y yo, juepucha, en Colombia pagamos impuestos, el plan del teléfono, la comida, la oficina, Escoltas. los escoltas, un carro, el otro, para que a veces lleguen personas con tan poca capacidad crítica, por decirlo así. Claro. Es decir, yo decía como ese choque, eso fue el choque más grande que tuve, ver al político un ciudadano común y corriente. Claro. Y Y hay muchos países en Europa donde ocurre incluso que el primer ministro llegue en bicicleta o llega a pie. Y sí, no tienen, sin escoltas ni nada. Pero Sánchez decir, ver al presidente del Mm. país como si nada, caminando. ¿Y crees que eso es posible en Colombia? Sí, ¿Mm? ¿Y qué se yo creo, necesita? para llegar hasta allá, pues algo importante. Porque al final esa transformación la tienen que hacer los jóvenes. Eso ya es, esos cambios justamente los tienen que hacer ustedes. Son los que Exacto. tienen que sembrar esa semilla para que eso funcione así. Y aquí empieza una generación, estamos viendo una nueva generación que está llegando de pelados, que están empezando a asumir las riendas de su país, estamos empezando a participar más. Ya vemos que los concejales no son de 40, sino de 20, 18 años, Incluso 25 los años. congresistas están llegando cada vez más jóvenes. Congresistas las congresistas cada vez más jóvenes. Entonces, es una evolución. Estamos en constantes cambios, en constante evolución. Y en algún momento vamos a llegar a ese momento, a ese tan ansiado momento en que el senador no se gane 40 millones, sino tal vez se gane lo mismo que un Ujú, asalariado común y corriente. ujú, Tal vez lleguemos a ese momento. ujú. Pero para llegar hasta allá aún nos faltan muchas cosas. Yo creo que sí hemos avanzado mucho como sociedad, muchísimo. Aunque las personas digan que no, que Colombia nunca avanza. Hemos avanzado. Ujú. Así ustedes no lo crean, lean la historia de Colombia Sí. y verán cómo es que empezaron hace 50 años, 60 años, la mujer ni votaba. Así es. Ya hoy en día vota, participa y cada vez vemos más mujeres en política, más jóvenes en política. Estamos evolucionando. Y esa evolución debe ir ya por una responsabilidad social, Ujú, comunitaria, en donde empecemos a siempre a querer ver mejor a nuestro país mejor de lo que está, ujú, ver nuestro territorio mejor de lo que está y empezar con lo siguiente, más odio y menos guerra. Los quechuas ujú, hablan del humanismo y ujú, aparte de eso tiene una palabra muy bonita que se llama el Munaí. ujú. Munaí traduce amor profundo por lo que hacemos. Y eso es lindo, porque además tiene mucho sentido. Y es lo que debemos empezar a sentirnos Ujú, nosotros. Primero, orgullosos de ser colombianos. Segundo, ver que este país tiene todas las capacidades para sacar adelante. ujú, Tercero, nosotros somos una gente berraca. Vea la diferencia entre el colombiano y el asiático. A un ujú. asiático usted diga, súbase a ese árbol, a que no es capaz. Claro, El asiático, ¿para qué? claro. Dígale a un colombiano, súbase a ese árbol, hágale. El colombiano es Para definir al colombiano, y la verdad es que la resiliencia es una cosa impresionante, pero también es una nacionalidad y es una identidad que sí, es aventurero, es trabajador, es arriesgado. Hay muchas cosas lindas en Colombia. claro. Si fuéramos a redondear esta conversación de los que van a estar viendo esta conversación en las redes, y ahora tú que estás metido en el mundo digital y que te encanta la publicidad, eh, ¿qué le dirías a esos jóvenes que todavía están en el territorio, que no están en las ciudades capitales o intermedias, sino que pueden estar
como lo contabas tú muy bien, escuchando las radios a través de radio comunitario, oyendo a una escuela donde les toca caminar grandes distancias para llegar a recibir educación, donde no hay un puesto de salud cerca, donde hay muchas carencias, ausencia de, de Estado, pero ausencia también de inversión privada, de grandes empresas, de oportunidades de empleo, pero que tienen grandes sueños. ¿Tú qué le dirías? Que no pierdan la esperanza. No hay que perder la esperanza es lo último que se pierde y cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Téngalo por seguro. El no es el principio y no el final. Tengan eso muy claro. Cuando ustedes les digan no, se abre una puerta. Es la primera vez y el no es el principio y no el final. Hay que tener eso muy claro. Hay que seguir luchando, hay que seguir apostándole a creer en este país. Sigan creyendo en él. Si usted se quiere del país, hágalo, están totalmente en libertad. Este es un país libre. A usted no lo vamos como otros países que digan, "No, usted nace acá y muere acá". Sí, claro. Acá tenemos la oportunidad de nacer y escoger hacia dónde vamos. Claro, muchas veces el entorno social, económico nos afecta y demás, pero nunca hay que dejar de perder esa visión. Ah, amar su territorio, eso es lo más importante. Amar uno el territorio de donde viene, sentirse A orgulloso mí me de impacta acá. que a través de esas conversaciones uno lo que se da cuenta es que hay un gran sentido de pertenencia y de orgullo de donde se está. Porque hay personas que rehúsan a decir yo vengo de acá. Hay veces algunos dicen, no, a mí no me gusta hablar de esa parte, yo soy de otro lado, yo me quiero ir. Y aquí lo que estamos viendo es algo que a mí me parece alucinante y es todo lo contrario. Es decir, yo me siento muy orgulloso de donde nací, muy orgulloso de donde estoy, devolviéndole a mi comunidad, aportándole a este entorno. Muchas veces puede ser un entorno difícil, agreste, pero aquí estoy y eso me parece Y aquí impresionante. estoy y aquí me debo quedar. Hace un tiempo hablaba con una amiga, me decía, hablaba de la carrera diplomática. Yo, sí, uno debe salir del país, pero volver con más ideas y ver de qué forma uno puede aportarle. Claro, yo no estoy, que una persona quiere salir del país, pues salga, Claro. pero vuelva con muchas más ganas de seguir trabajando por ese país. Pues creo que Edúquese, eres, aprendan, disfruten. Los jóvenes, hay que aprovechar la juventud, hay que salir, conocer, aprender, leer, investigar, no tragar entero, informarse, escuchar diferentes puntos de vista para sí mismo, ser autocríticos y tener un criterio propio y no depender de lo que diga mi entorno. pues Rafa, bacanísima la conversación, porque además yo creo que ahí está muy impreso lo que eres tú y lo que es Dreamers and Makers, que es justamente esa cantidad de talento joven que hay en este país, que está ávido de mostrar, de proponer, de cambiar y de ejecutar. Muchas veces las ideas se quedan ahí, simplemente en ideas, pero convertir las ideas en algo y hacer los sueños realidad, eso es otra historia, es otra película. Y creo que eso es lo que estamos buscando y promover además que estas historias le lleguen a más personas. Porque como tú, soy seguro, hay miles de jóvenes en Colombia que lo que dicen es, ¿y yo por dónde empiezo? ¿Por dónde arranco? Pues ahí está. Lo que les dije, el no es el principio. Cuando ustedes les digan no, están arrancando. Y cada vez que se le cierra una puerta, se le abre una ventana. Y métase por la ventana. Y la ventana chiquita, pues busque cómo abrirla. Y busquen y rodéense de personas que tengan y compartan algunas metas en común. Sin duda. Nunca se rodeen de las personas que digan, ¿eso para qué? Rodéense de personas, háganle, ¿cómo es? Hay una frase y es, aléjese de los que a toda solución le ven un problema. Y tiene que ver mucho con eso. Pues Rafa, un placer. Gracias por esta Gracias. conversación. Gracias a San. Y la verdad estoy seguro que nos volveremos a encontrar, ya que estamos ambos metidos en el mundo digital. Así va a ser. Este es justo el escenario que nos gusta compartir en estos podcasts de Dreamers and Makers, es contar esas historias que están en el territorio, que están entre los jóvenes, que están transformando el país, pero que además le están devolviendo a sus comunidades mucho de lo que se necesita. Hay veces que hay carencias en política pública, en inversión social, en desarrollo sostenible, pero hay miles de personas que están ávidas de devolverle a sus comunidades con amor, con cariño y a través de grandes programas a los lugares donde nacieron y donde desarrollan estas políticas. Nos vemos a encontrar en otro episodio de Dreamers and Makers.